Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante, y espero que estés ansioso por lo que se viene el día miércoles. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Vamos a darle porque Warzone Mobile hay algo que le falta, que esto puede cambiar completamente el juego en todas sus totalidades. Como ustedes saben, tenemos una opción gráfica al día de hoy. No es compleja, está, por así decirlo, mínimamente puesta en el juego. Más que todo para decir el rendimiento, pero no. La verdad es que el juego al día de hoy le falta esto de lo que es actualmente sobrado, por así decirlo, en temas de gráficos, exactitudes y muchas cosas más. Entre ellas pues tenemos una opción gráfica el cual le hace falta completamente a Warzone Mobile, que va a determinar tanto la optimización, rendimiento y la fomentación del mismo juego para tener una estabilidad conforme en los dispositivos correspondientes, ya sea obviamente dispositivos gama media, media alta o incluso los premium. Esto afecta ya que el software y el hardware está capado en algunos dispositivos y la mayoría de los procesamientos o procesadores que pueden superar completamente las expectativas para poder correr el Warzone Mobile a unos cuadros por segundos estables, pues es mediática. Así que en fin, la mayor opción es tener una configuración gráfica, una optimización y rendimiento establecida, y todo esto puede cambiar al añadir esta configuración, por así decirlo, de lo que son actualmente los gráficos correspondientes en muchos aspectos, tal cuales como puedan ser susceptibles a ello. En fin, entre ellos pues vamos a darle, que es lo más importante, que lo tendremos por acá. Ok, vamos a irnos actualmente a lo que es el propio Call of Duty de PC y de consola, que ustedes saben tiene el mismo motor gráfico actualmente al día de hoy que pues el de móvil, solo que con algunas correcciones. Como ustedes saben, en el apartado de gráficos podríamos tener algo parecido, no similar, pero sí lo más seguro es que sea algo así. Obviamente en el apartado de pantalla no vamos a tener muchas cosas, pero en el apartado de calidad es donde yo me voy a meter muchísimo, ya que esta configuración puede que esté llegando completamente para Warzone Mobile, ya que pues tienen el mismo motor gráfico y esto puede ser algo muy importante. Tanto tener resolución de texturas como filtro anisotrop de texturas o profundidad de campo, nivel de calidad de los detalles, resolución de partículas, impacto de bala, efectos persistentes, calidad de shaders, entre otras cosas más como calidad de las sombras del espacio en pantalla. Todo esto puede cambiar redundantemente a lo que es la configuración base de la misma optimización y rendimiento del propio Warzone Mobile. Y teniendo en cuenta de que aquí, como lo tenemos en PC, nos dice uso de VRAM estimado, nos aparezca en Warzone Mobile algo denominado uso de RAM estimado del propio dispositivo en Warzone Mobile, que estaría muy bueno. Por ejemplo, si tu dispositivo tiene 16 GB de RAM y también tu procesamiento tiene 8 núcleos, en dado caso que aparezca de esta manera, como lo dice acá. Por ejemplo, yo tengo pues 12 de VRAM, me dice que estoy utilizando en Modern Warfare 3 2.16 y así sucesivamente también aparezca para Warzone Mobile. Por ejemplo, Warzone Mobile está utilizando 2 GB, otras aplicaciones tanto, objetivo o el máximo de la capacidad de tu dispositivo tanto, y así sucesivamente vayan aplicando los cambios dinámicos para lo que es la optimización y rendimiento del mismo Warzone Mobile para que todo salga mediáticamente mejor. Ya me explico. Y todo esto tiene que ver igual, o sea, ¿pueden tener la misma configuración gráfica esto con Warzone Mobile? Claro que sí, tienen el mismo motor gráfico, tienen los mismos visuales en muchos aspectos y esto puede ser un añadido que puede venir súper bien. También luego tenemos el apartado de ver, como el campo de visión, el campo visual de la mira, el campo visual del arma. Esto también se puede poner en Warzone Mobile sin problema alguno. Obviamente añadiendo que el campo de visión llegue a más de 120 de pop. Al día de hoy, en lo que es actualmente Warzone Mobile, llegamos a una tasa de 90, que es muy poco. Puede incluso llegar a 100 en lo que es dispositivos móviles o incluso si nos exaltamos llegando a 120. Así que sí, la opción gráfica no es que sea una opción, es que hay que aplicarla y ya verán el cambio redundante que esto va a suceder en Warzone Mobile. Es lo que te digo, todo es relativo. Depende mucho de cómo lo lleven, depende de cómo actualmente, pues podríamos decirlo de esta manera, lo apliquen hasta cierto punto. Porque yo sé que todo pues, puede suceder o es subjetivo o puede ser algo muy bueno o muy malo. En fin, esto ha sido básicamente una representación de lo que veremos posiblemente cuando ya metan una actualización correspondiente con la calidad gráfica de PC y de consolas, pero para dispositivos móviles. Y sí, sí se puede. Incluso el COD Mobile lo tiene el día de hoy luego de tantas actualizaciones. Luego de 5 años de estar, obviamente, online, la configuración gráfica de COD Mobile es una de las más brutales al día de hoy. ¿Por qué no tenerla en Warzone Mobile? Sí, ya sé que no utiliza el motor gráfico Unreal Engine, pero teniendo en cuenta de que utiliza el mismo motor gráfico, el IW Engine, que es el de PC y de consola, también se puede añadir sin problema alguno para lo que es actualmente móvil. En fin, nos veremos en un próximo video del canal. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y los dejo con la partida. ¡Claro que sí! La tercera persona solo fue un modo rotativo para probarlo. Ya. O sea,
Eso fue lo único. Warzone no hay. Claro que sí. Poco a poco se habla que John Doe es la siguiente skin de Black Cell. Pues sí, anime. El Everyone solo aplica para... solo aplica para... Lo siento, correr. Enemigo entrando en el área. No hay cuánta gente vino aquí o a centro de convención. Uy. Puta, me cayeron entre dos, no. Primera línea, ve por ellos. Uno de tus aliados volvió al juego. Enemigo entrando en el área. Uno de tus aliados volvió al juego. Puta. Loco, fíjate que hasta la skin saben cuál ando, los jodidos. Uno de tus aliados volvió al juego. Ah, no, espérate, son buenos, ¿no? No. No. ¿Dónde, Oscar? Dale, Oscar. Viene más people, viene más people. Enemigo entrando en el área. Uno de tus aliados volvió al juego. Están cegados, ¿no? Subo. Posible que tus acciones cuenten. No, hay más gente de la normal. Ay, puta. Fuiste uno de los últimos 25. El video lo tenés Maxin Life 32.